Recordáis que hemos estado o estamos siguiéndola como serie, avanzando sobre el libro de la Epístola a los Efesios, encontrándonos con los diferentes contenidos que el apóstol Pablo comunica a nuestros hermanos allí. Y os compartía, creo que en la última ocasión, el titular de un libro de Juan Eslava Galán, que se titulaba Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie. Y el título obedece a que en el contenido del libro describe las luces y las sombras que desde los dos bandos fratricidas durante la guerra civil tuvieron lugar en nuestro país, ¿no? Todo lo que ocurrió ahí durante este tiempo, y el hecho de que pusiese como coletilla una historia que no va a gustar a nadie es justamente porque describe esa realidad y la incomodidad que representa que por parte de unos y otros refleje estas cuestiones. En las dos últimas sesiones anteriores hemos estado reflexionando acerca de algunas pautas relacionales para la vida de la pareja y hablamos del papel del hombre, ¿no? De las demandas que de forma casi sobrehumana Dios pide al hombre en la pareja, y que afectado por el que denominábamos el gen del hombre blandengue, pues le cuesta, tiene una dificultad extrema en cumplir el llamado de amar a su esposa, a su mujer, como a sí mismo, como Cristo amó a la Iglesia y como se entregó a sí mismo por ella, como el referente, ¿no?, de la necesidad de entrega por parte del hombre. Y estuvimos la vez anterior viendo el llamamiento a la esposa, que afectada por el feminismo radical y por el perfil moderno de la mujer empoderada, pues tiene igualmente dificultades de cumplir su función, que veíamos en las Escrituras, de respeto y sujeción al marido como al Señor. Entramos en todos estos detalles, no podemos volver a ellos. Y hoy nos encontramos con otro par relacional, como planteaba ya Emilio, igualmente conflictivo. A mí cuando pienso en la relación padre-hijo, se me viene muchas veces la imagen, no sé si veis Los Simpson o no veis Los Simpson, yo de vez en cuando lo veo, la imagen de Homer echado al cuello de Bart y zamarreándolo, ¿no? Y muchas veces eso describe la realidad de la interacción entre padres y entre hijos. Y en el texto que tenemos por delante es un texto que tampoco va a gustar a nadie, ni a padres por un lado, ni a hijos por otro. Sin embargo, el hecho de que no guste a nadie no significa que no sea la verdad, que no significa que lo que se nos plantea es el manual de instrucciones para funcionar como padres y para funcionar como hijos. De tal manera que cuando nos saltamos el manual, las cosas realmente funcionan como funcionan Homer y Bart Simpson, ¿no? Siempre en una permanente dinámica de confrontación y conflicto. Estaríamos en el texto de Efesios 6, versículo 1 al 4, pero necesitamos ubicarnos en el contexto, porque el contexto nace en el capítulo 5, versículo 21, que es el marco de referencia para las pautas relacionales prácticas que a posteriori de ese versículo va a plantear el apóstol Pablo. Aquí en el versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y en base a esa premisa de someternos unos a otros, pues plantea lo que hemos dicho antes, las pautas para el marido, para la esposa, para los padres, para los hijos, para el trabajador, para el contratador, que veremos también si llega el caso, y se nos pide someternos unos a otros siguiendo el ejemplo paradigmático del propio Señor, quien se somete a sus propios discípulos y lo manifiesta de una manera explícita, lavando sus pies, por ejemplo, en el relato de Juan 13, dispuesto a ser, entre comillas, el más pequeño al darse a los demás, y eso es someterse al otro, y quien se sometió en su forma más elevada a través de la más suprema forma de entrega que pueda haber, que donde se da a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la manifestación suprema de este someterse al otro, por amor y a cambio de nada. Es la referencia, marco para entender la relación entre marido y esposa, pero este someternos unos a otros en el temor del Señor es el marco de referencia para entender
lo que se va a demandar a padres y a hijos en los versículos, los 4 primeros versículos del capítulo 6, donde dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y si queréis podéis leer el texto paralelo de Colosenses 3, 20 y 21, que básicamente es una simplificación, pero añade detalles que pueden enriquecer la lectura del anterior. Ya sabéis, muchos autores piensan que la epístola a los Efesios es la que toma como referencia Pablo cuando va a escribir a los colosenses, y por eso hay muchos paralelismos entre ellas, ¿no? Y ahí en ese texto de Colosenses 3, 20 y 21 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y quizás teniendo estos dos textos en paralelo, podemos reflexionar acerca de lo que el Señor nos tiene que decir, también de forma pertinente para nosotros hoy. Para que tengáis una estructura de contenido, vamos a considerar el doble llamado hacia los hijos y también un doble llamado hacia los padres, ¿vale? ¿Y cuál es el doble llamamiento hacia los hijos? Es importante notar el contexto complicado en el que estamos cuando vamos a abordar este asunto. Aunque no es un tema tan controvertido como la relación hombre y mujer, que hay tanto en el contexto social en el que nos encontramos, en nuestra sociedad, como decía antes Emilio, cada vez más se oye hablar de una manera reiterada de los derechos de los niños. Y es legítimo, necesario, pertinente, es conforme a la voluntad de Dios, pero cada vez menos se hablan de los derechos de los padres, e incluso, más que hablar de los derechos de los padres, se está entrando en una espiral de restricción de derechos de los padres, de tal manera que ya empieza a tomar casi más fuerza la figura del papá Estado, que es el que controla, gobierna y cada vez se hace con mayores parcelas de control en cuanto a la infancia, el adoctrinamiento de niños, etcétera, etcétera. Forma parte de una visión de control. Así que estamos en una situación en la que el detrimento de la supervisión y el control paternal va para abajo, cada vez más, cada vez más. Estamos ahora abiertos a un horizonte de caos social en la formación moral de los niños, con resultados nada halagüeños y esperanzadores, por lo que está cayéndoles encima. Y un dato curioso es cómo se han disparado, por ejemplo, las denuncias de padres que denuncian a sus hijos por maltrato. Se han incrementado de una manera absolutamente exponencial. Y los psicólogos, los funcionarios, los educadores que trabajan con niños dicen que el índice de denuncia que hay, el último que he podido ver, seguramente habrá alguno más, es de 2016, en el que se realizan 4.355 denuncias de padres contra hijos. Y como digo, los especialistas dicen que esto es la punta del iceberg, que esto solamente refleja el 15% de la casuística que se viene dando en España. Así que es un problema gigantesco. ¿Por qué? Porque la sociedad como tal se está saltando el manual de instrucciones, como siempre hace el ser humano. ¿Y qué dice el manual de instrucciones? Este doble llamamiento a los hijos dice claramente, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En pocas palabras, no se explica mucho, no dice mucho más, pero el llamado es absolutamente claro: obedeced en el Señor a vuestros padres. Y es interesante notar que el verbo que se utiliza aquí, obedecer, puede tener connotaciones para nosotros de un acto concreto y perdido de obediencia, ¿vale? Sin embargo, en el formato verbal, en el tiempo verbal que aparece es: hijos, id obedeciendo. Hay una interesante diferencia, ¿verdad? No es lo mismo obedecer que ir obedeciendo. Es decir, que en esta frase se está identificando un estilo de vida marcado por la dinámica del hijo de ir en un proceso
de obediencia. La enseñanza de Pablo parece inducir que Dios es suficientemente grande y soberano como para lograr sus propósitos en base a que los hijos obedezcamos a nuestros padres y descansemos en la mano soberana de Dios, que es capaz de guiar en esta dirección. La parte de los hijos correspondería en confiar en Dios, aceptando la voz, la autoridad y la guía de los padres. Es decir, que como hijos, después entraremos en más detalle, ¿no?, vamos a manifestar justamente esta cuestión, la confianza en Dios en la medida en que somos obedientes a nuestros padres. No entiendo lo que mi padre o mi madre me está diciendo, pero confío que Dios haga su obra a través de ellos en mí. Es importante. En la confianza de que el Señor se encargará de garantizar los resultados finales. De tal manera que someterse a la autoridad de los padres es equivalente a la obediencia a Dios. Y Dios se agrada de ello, ¿vale? Esto es importante. Dice, obedecer en el Señor. Es decir, yo debo obedecer a mis padres porque el Señor me lo pide, sin entrar en dimes y diretes, ¿no? Como solemos decir. Y esto es justo porque el Señor mismo es quien determina lo que hemos de hacer. El ejemplo a seguir es el ejemplo del propio Señor en su infancia y adolescencia, quien recibió la perfecta complacencia del Padre en el bautismo. ¿Recordáis? Este es mi Hijo amado en el cual tengo mi complacencia. Y la complacencia del Padre en el Hijo incluye la complacencia de haber visto que durante su infancia, como vemos en el texto bíblico, Jesús estaba sujeto a ellos, a sus padres. Así que tenemos ahí el ejemplo. Y hay amplísimo apoyo bíblico en cuanto a la necesidad de seguir esta dinámica de las Escrituras. Y hay algunos textos que subrayan y podemos ver en el Antiguo Testamento con una claridad extraordinaria la gravedad que supone desobedecer este principio bíblico. Si vemos en Deuteronomio 21, 18 al 21, dice: si alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, es decir, el hijo contumaz y rebelde es aquel que no obedece a la voz de padre y madre. Dice, y habiéndole castigado no obedeciere, ¿qué hacemos con él? Dice, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. Fijaos lo que dice ahora, es glotón y borracho. O sea que estamos hablando de un hijo con la capacidad para comer más de la cuenta y beber más de la cuenta. Dice, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitará el mal en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. No es que haya que practicar esto, pero sí que se pone de manifiesto una cuestión muy importante. ¿El qué? Que el principio es determinante para que nos vaya bien en la vida. En Romanos, si nos queremos salir del Antiguo Testamento, la realidad de hijos desobedientes a los padres es una evidencia de incredulidad. Fijaos, en Romanos 1:30, haciendo una lista de pecados y pecadores. Murmuradores, fijaos qué descripciones, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobediente a los padres. Qué cosa más rara, ¿verdad? En esta lista tan dramática de actitudes por parte de las personas que esté explicitándose la desobediencia a los padres como una de las evidencias más importantes de la realidad, de la incredulidad del ser humano. Y cuando Pablo escribe a Timoteo su última carta, hablando ya del contexto de los últimos tiempos, dice, porque entonces habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Así que la desobediencia a los padres, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es puesta en evidencia como una de las manifestaciones de incredulidad por parte del ser humano. Es notable considerar como el texto en Colosenses, que leíamos al principio como paralelo, dice: obedeced a vuestros padres en todo. Obedeced a vuestros padres en todo. Es decir, no se trata de una obediencia ocasional o puntual, sino de una actitud continuada de obediencia, aún en asuntos de escasa o nula comprensión por parte de los hijos. Esto no quita la sana discusión, el debate, el hablar las cosas, pero sí que el principio bíblico es que en términos finales del acuerdo se ha de respetar la decisión de los padres. Entiendo, ¿vale? Y esto es algo sobrehumano, esto es algo casi inhumano, porque por nuestra propia naturaleza todos hemos sido hijos, no todos sois padres, pero todos hemos sido hijos y somos hijos, y la obediencia es difícil. Podríamos decir que nadie obedece de buen grado, sin resistencias. Y esta obediencia que se demanda aquí para el creyente es una obediencia que se sustenta en la obra transformadora del Espíritu Santo, especialmente, ¿vale? En la medida en que vamos siendo renovados y transformados conforme al carácter de Cristo, nuestra capacidad y poder en el Espíritu para obedecer a nuestros padres va creciendo. Ahora, hay un argumento que yo no sé si tú has esgrimido alguna vez, pero yo sí, y es que generalmente el hijo rebelde que no quiere seguir la dirección de sus padres, ¿qué es lo que dice? No es justo. ¿No lo habéis esgrimido alguna vez o lo han dicho vuestros hijos, vuestros nietos, cualquier chiquillo con el que se relacionéis? No es justo. Esa es la primera gran demanda. Pues en Efesios 6, que hemos leído en versículo 1, ¿cómo concluye? Porque esto es justo. Es decir, el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, ya conocía de más que esta es una de los mayores argumentos en contra de la obediencia. Manifestar que no es justo. Ahora, os propongo dos esferas o dos limitaciones a esto, porque hemos visto obedecer en el Señor a vuestros padres en una vida de dinámica de obediencia en todo, y esto siempre es así. Propongo que hay dos limitaciones a esta dinámica de obediencia, y es que la palabra y la enseñanza de Dios han de prevalecer sobre la obediencia a nuestros propios padres. Es decir, si nuestros padres nos piden explícitamente algo que va en contra de la voluntad explícita de la palabra de Dios, ahí hay una excepción a la obediencia. Siguiendo quizás el ejemplo del apóstol Pedro y el apóstol Juan, cuando en Jerusalén, presos ante el concilio, son presionados por los gobernantes, por los ancianos, por los escribas, para que una vez puestos en libertad cierren la boca y no sigan proclamando el mensaje del Evangelio que estaban proclamando y por el cual habían sido tomados presos. Y ellos les dicen, Pedro y Juan respondieron, juzgad, a los que le están presionando, juzgad si es justo, otra vez curioso la palabra, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Así que como hijos estamos legitimados a desobedecer a nuestros padres si lo que nuestros padres nos dicen es directamente algo en confrontación con la voluntad de Dios. Y una segunda área en la que la obediencia queda limitada es la nueva vida de la persona una vez que que se ha casado o que se ha emancipado de la casa, ¿vale? Ahí ya quedan también los hijos liberados una vez que salen del hogar. Ahora bien, os decía que hay un doble llamado a los hijos. Este primero que hemos visto es obedecer. Con lo cual, para muchos de nosotros, este primer llamado, y teniendo en cuenta las excepciones, entre ellas la emancipación y el matrimonio, nos ha pasado por aquí. O sea, el texto del apóstol Pablo no nos incumbe. Sin embargo, dice el versículo 2, honra
honra a tu padre y a tu madre. Y aquí ya no nos escapamos ninguno. Ni siquiera aquellos cuyos padres o madres han fallecido. Porque la honra al padre y a la madre no se sustancia directamente sobre la persona de nuestros padres y nuestras madres, que sí, sino que es algo más que esto, mucho más que esto, es una actitud interior de honra. ¿Veis la diferencia? Con lo cual, no se requiere necesariamente la persona de nuestros padres para honrar a nuestros padres, sino que la honra a nuestros padres es algo que deviene de nuestro propio interior y es sanador para nosotros también. Así que esto sí que nos compete. Y este versículo 2 de Efesios 6 es una alusión expresa a Éxodo 20:12, donde dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y el texto de Efesios, para que te vaya bien. En Éxodo, para que tus días se alarguen sobre la tierra, y en Efesios, para que te vaya bien. Es decir, que estamos tocando un asunto también delicado, porque afecta de una manera directísima a nuestra vida si estamos honrando o no, y digo en presente hoy, estamos honrando o no a nuestros padres. Para que te vaya bien. ¿Y honrar qué implica? Implica amar, estimar, mostrar espíritu de respeto, de consideración, cuidado, atención. Y como decía, esto es para todos los que estamos aquí, no tiene limitación de edad y no supone que incluso que nuestros padres estén presentes. Ahora, no sé si estáis avanzando en vuestra reflexión en lo que estoy diciendo, pero este principio de honrar a nuestros padres es un principio que presenta, creo, un gravísimo problema, que algunos estaréis ya poniendo encima de la mesa o al menos intuyendo. Y es un problema que se convierte en el motivo por el cual muchos hijos no honramos de la manera de vida a nuestros padres. ¿Cuál podría ser? ¿Cómo honrar a cierto tipo de padres? Y madres, cuando digo padres hablo en plural. ¿Cómo honrar a ciertos tipos de padres? No os conozco, no sé los padres que tenéis o que teníais. No, me acabo de equivocar. Los padres que teníais, no. Siempre tenemos padres, aunque no estén, ¿vale? ¿Cómo honrar a un padre o una madre que no se lo merece? ¿No te planteas un problema? ¿Cómo honrar a un padre maltratador, violador, borracho, ausente? Sin embargo, tanto en el texto que hemos leído en Efesios como en esos 2:20 no se dice honra a tu padre y a tu madre que se lo merece o que se lo merezca, sino que explícitamente honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. La cuestión es que cuando no honramos a nuestros padres, aunque no se lo merezcan, la vida no va a ir bien, siguiendo la dinámica del propio texto que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque un hijo, y no estoy hablando de un hijo de 8, 9, 10, 15, 20, sino un hijo de 40, 60, de 70, un hijo de 80, cuando un hijo no honra a su padre y a su madre, se instala en el interior de la persona un espíritu de amargura. Lo que me hizo mi padre, lo que me hizo mi madre, cómo me trató, la palabra que me dijo, me hace que no sea capaz de honrarle. Al no ser capaz de honrarle, la raíz de amargura penetra en mi corazón, desarrolla resentimiento, nos esclaviza a la ira. Muchas veces nos relacionamos en nuestra dinámica familiar, relacional, laboral, con ira, pero es una ira que si escarbamos un poco más, es la ira que nace del resentimiento y la amargura de no honrar a nuestros padres. Estamos buceando un poco en la esencia de lo que es el ser humano. A veces dinámicas de tristeza. ¿No habéis conocido una persona que está siempre triste? Siempre triste.
Y esta dinámica de tristeza irresoluble muchas veces obedece al no te va bien por no honrar a tu padre y a tu madre, el dolor, la frustración. Todo esto nos esclaviza, se hace dueño de nosotros, del niño, del mayor, o como algunos dicen, del niño que llevamos dentro. Se apodera de nosotros y nos arruina la vida. Nuestros días no se alargan, siguiendo las palabras de Éxodo. ¿Qué hemos de hacer entonces? ¿Qué podemos hacer? Es algo determinante y sumamente grave. ¿Qué podemos hacer? Bueno, creo que como mínimo, aunque sea el perfil de un padre maltratador, violento, abusador, como mínimo hay algo por lo que podemos honrar a cualquiera de nuestros padres, sin excepción. ¿Sabes qué? Tu padre y tu madre te dieron la vida. Es probable que ese sea el único motivo para honrarle, pero puedes escarbar ahí, delante del Señor, y honrar a tu padre y a tu madre porque te dieron la vida. Y con una expresión de gratitud por la vida que te dieron, reconocer que gracias a la vida que te dieron, la vida biológica, tú hoy existes, has podido tener una familia, has podido conocer al Señor, tienes ahora una expectativa de vida eterna, si eres creyente. ¿Gracias a qué? A aquel padre que fue maltratador, que no se merece honra, pero puedes honrarle por la vida y por lo que con la vida Dios te ha dado a través de él. ¿Y qué hacemos con el resto? Porque sí, me dio la vida, pero no me dio nada más bueno. ¿Qué hacemos con lo malo, con lo negativo recibido? Igual, esto tiene sanidad llevándolo delante del Señor. Señor, mi padre, mi madre me destrozaron, emocionalmente, físicamente, como sea, pero los llevo a ti. No sé por qué lo hicieron. Llevo 10, 15, 20 o 50 años juzgándoles. Los perdono. Y los llevo a ti para que tú trabajes en ellos conforme a tu justicia y tu gracia. Y de esta manera, cuando realmente como personas mayores o más jóvenes somos capaces de honrar a nuestros padres con gratitud por la vida que nos dieron y reconocimiento de esa realidad, y cuando conseguimos desprendernos a través del perdón de la amargura, del resentimiento y de la ira con que hemos estado esclavizados a veces toda la vida entera, se nos transforma la mirada, de una mirada de juicio en una mirada de compasión. Y esto os digo que es posible gestionarlo aún con padres fallecidos y ausentes, porque no se trata de ellos, se trata de ti y de mí, de nosotros, de quedar limpios, descansados, sin la carga que supone no honrar a nuestros padres. Cuando esto ocurre a un nivel profundo, la carga devastadora que nos esclaviza va a poder experimentar la plenitud de la libertad. Fijaos lo que dice Colosenses cuando habla de esto. Esto agrada al Señor. Honrar a nuestros padres agrada al Señor, porque es para nuestro mayor bien. Hay también ahora un doble llamado a los padres, a los tíos, a los abuelos, a los educadores, a todos los que los relacionamos de alguna manera con niños. Y el apóstol Pablo nos presenta otra vez ahora un doble llamado. Para los niños era obedecer y honrar, para los no tan niños también honrar, y un doble llamado a los padres, una conducta a evitar y una conducta a implementar. A evitar, ¿qué? Dice Efesios 6, 4. No provoquéis a ira. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Y en Colosenses 3:21, no exasperéis. Tiene la misma connotación. Otras versiones, para no exasperéis, dice, no hagáis enojar, no irritéis. Y para no provocar a la ira, literalmente el original es excitar a la ira. Hacer que el chaval, el hijo, el sobrino, el alumno, le salga furor. Es una idea fuerte.
es una provocación. Y estas palabras del apóstol Pablo son palabras revolucionarias para su tiempo. Para su tiempo, en el contexto romano en el que se encontraba, destacaba la figura de lo que se denominaba el pater familia. El pater familia ejercía una autoridad absolutamente soberana sobre toda su familia. Podía matar al hijo recién nacido, venderlo como esclavo, utilizarlo como esclavo él mismo, incluso con cadenas en sus campos, en sus propiedades, disciplinarlo como quisiera, incluso infligiéndole la pena de muerte. Y había una práctica cruel, y es que cuando la mujer del pater familia tenía el hijo recién nacido, el pater llegaba a las instalaciones o donde fuese, y la matrona o el matrón ponía al niño recién nacido en los pies, literalmente en los pies del pater familia, y si el pater familia echaba el pie para adelante y lo desplazaba y se daba la vuelta, ese niño se tiraba a la basura directamente. En ese contexto es en el que el apóstol Pablo está diciendo: los hijos, los niños, son del interés de Dios. No los provoquéis, no solamente no le hagáis este tipo de cosas, ni siquiera les provoquéis a ira, no les exasperéis. Y estas palabras son determinantes y muy importantes, porque los adultos tenemos una capacidad extraordinaria, adultos, padres, tíos, primos, educadores, abuelos, una capacidad extraordinaria de exasperar y de provocar a ira. Y muchas veces con el uso arbitrario, irracional e inconsiderado de lo que entendemos que es la autoridad. Yo soy el padre, el pater familia casi, yo soy el educador, el pater familia igualmente, en una errónea comprensión del concepto de sumisión. Como estoy por arriba, te aguantas. Y hemos confundido la responsabilidad y la autoridad con el autoritarismo y la dictadura. Y esto es una de las cosas que detonan la ira y la exasperación, irritando con mandamientos y órdenes humillantes. Pues lo hace porque lo digo yo. Yo no sé si lo has dicho o lo has escuchado o lo has recibido alguna vez. Porque lo digo yo. Pero con un argumento autoritativo, cuando les culpamos sin razón por cualquier cosa, cuando como adultos usamos el sarcasmo y el ridículo porque tenemos más capacidad. Sí, yo sé que tú... Y humillamos al pequeño con nuestros desprecios. O les humillamos cuando las hacemos víctimas de nuestro temperamento inconstante y fuera de control. Perdemos los papeles. ¿Y con quién lo pagamos? Con nuestro jefe no. Vamos a casa y con nuestro crío adolescente volcamos todas nuestras miserias. Quizás por la falta de consistencia o con la falta de consistencia entre lo que enseñamos y lo que realmente vivimos. Eso es frustrante y exasperante, que exijamos lo que ni siquiera nosotros estamos dispuestos a dar. Y estas actitudes dentro del seno de la familia no contribuyen a la armonía dentro de la misma. O cuando imponemos cargas ilegítimas sobre los pequeños, siguiendo una actitud casi farisaica, ¿no?, de imponer cargas sobre ellos que nosotros mismos no somos capaces de llevar, sometiendo al hijo, al pequeño, a responsabilidades que no le son propias o que son superiores a sus posibilidades. Les machacamos, le provocamos a ira o exasperamos. Por ejemplo, padres que ahogan a sus hijos con expectativas irreales en cuanto a los estudios y al futuro, machacando, superiores incluso las demandas a las capacidades del propio hijo. No puede más. Estoy exasperándolo con la imposición, o quizás intentando llevar sobre ellos cuestiones de visión de futuro que no van conforme a la vocación del propio hijo, sino que son mis ilusiones frustradas. Como yo no fui abogado y quería ser abogado, ahora presiono y atornillo a mi hijo para que siga esa línea de formación. Y de esta manera acabo exasperándolo y provocándole a ira porque no es su vocación, etcétera, etcétera. Ahora, estas actitudes así de provocar a ira o exasperar
tienen dos consecuencias que vemos en los textos que estamos leyendo sobre los hijos. Dos consecuencias que son devastadoras. Dice en Colosenses 3:21, no hagáis esto para que no se desalienten. Es decir, el desaliento. Otras versiones dicen para que no se desanimen. No provoquéis a ira de ninguna manera para que no se desanimen. La Reina Valera del 909, de 1909, dice para que no se hagan de poco ánimo o descriptiva. Si empezamos a exasperar, a machacar, a provocar a ira, una de las reacciones posibles es llevarlos a ser personas desanimadas, sin fuerza, anuladas. Y es una reacción pasiva de desánimo, frustración, resentimiento. Y van a ser niños posiblemente, chavales, sumisos, callados, tranquilos, pero por el dentro de su corazón, sin salir fuera, el dolor y el daño es devastador. Los hemos convertido en inválidos emocionales, incapaces de afrontar los problemas, con una herida abierta e infectada que nunca acaba de curarse. Y podemos contemplar hombres o mujeres de 40 o de 50 años con comportamientos de niños de 12, porque sus padres les exasperaron y le provocaron a ira y los machacaron. Y la reacción pasiva fue poco ánimo, no valgo para nada, no puedo, ¿entendéis? Baja resistencia a la frustración. Y esto como consecuencia. Porque cuando se instala en el corazón de la persona el desaliento, esto acaba concluyendo en que ya no merece la pena el esfuerzo, no merece la pena el trabajo, la frustración, etc. Y finalmente esto conduce a la destrucción de la autoestima. Y como decía antes, da lugar a auténticos minusválidos emocionales. Pero hay chavales, hay niños que no reaccionan a este desánimo, a esta exasperación, a esta provocación a la ira de forma pasiva. Pendulan al otro lado y pendulan a la reacción activa de la rebelión. Dice en Efesios 6:4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ira, sí. No provoquéis a ira a vuestros hijos, es la misma expresión de antes. Es decir, rebeldía. O sea, hay chavales que ante estas actitudes de exasperación y de provocación se hunden. Otros sacan pecho. Sacan pecho y reaccionan de una manera violenta. Y reaccionan de una manera violenta a todo lo que supone principio de autoridad. Hace poco estaba intentando ayudar a un hombre mayor, de unos 50 y tantos años, con graves problemas en su matrimonio, con graves problemas en la iglesia, hacía mucho tiempo que no iba, y relacionales en general. Y estoy pensando porque se está grabando, ¿sabes? Estoy pensando lo que voy diciendo. Y este hermano, trabajando con él, pudimos descubrir, intenté que orara visualizando a su padre para lo que estamos diciendo antes, honrarse a su padre, porque no podía, un padre violento, maltratador, no puedo decir detalles, pero detalles absolutamente yo nunca he escuchado nada parecido. Y cuando le digo, ¿puedes orar al Señor? Cierra tus ojos y decirle, Padre, te doy gracias por mi padre, aunque no hizo conmigo lo que tenía que. Y dice, no puedo. En una actitud bastante violenta. Creí que no podía dar gracias por su padre. No. ¿Sabes lo que no podía? No podía decir padre. No puedo decir padre. Y da un puñetazo en la mesa. Una persona mayor, con 50 y tantos años, bloqueado, y yo veía, un hombre así, digo, el niño pequeño que sufrió desde los 4 años brutalidades.
se pudo trabajar y sanar, ¿no? Esta fue una reacción de ira y de confrontación. No podía llamar a Dios Padre. Fijaos, se había distorsionado su relación con Dios. No asumía la autoridad en la Iglesia, porque cualquier principio de autoridad le saltaba la chispa del padre. Y tenía graves problemas en su propio matrimonio. Y todo condicionado por la gestión del dolor al haber sido provocado a ira y haber sido exasperado por un padre que no merece ser honrado. Ahora, hemos dicho que estas son las cuestiones a evitar, provocar a ira. Porque cuando provocamos a ira, producimos la consecuencia de desánimo o de rebelión. Y hay un llamamiento en este final, criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, esta frase tan cortita, criadlos en disciplina y amonestación del Señor, es sumamente rica. Cuando se utiliza aquí la primera palabra, criadlos, esto nos habla de la actitud que debemos de tener, de cómo hemos de afrontar esta realidad. Tiene que ver con el cómo se actúa o se interactúa con el niño. Criadlos, fijaos, esta palabra, si tenéis el texto abierto, esta palabra de criadlos en amonestación del Señor, es la misma que se utiliza en el capítulo 5, versículo 29, cuando dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y cuida, como también Cristo a la iglesia. Sustenta, cuida. Es la palabra sustenta. Este criadlo es sustenta. Tiene que ver con el cuidado y la delicadeza con que tratamos a nuestro propio cuerpo. Fijaos qué descripción tan rica. Criadlos en disciplina es tener cuidado de él como nosotros tenemos cuidado de nuestro propio cuerpo. Cuando tenemos la más mínima heridita, estamos ahí. Es decir, con esta dinámica. Hendriksen propone traducir mejor aquí, por añadir algo de luz a este criarlo, que parece muy frío, criarlo. Bueno, cría al niño. No es eso. Hendriksen propone traducirlo, criadlos tiernamente. También dice, matizándolo, es como nutrirlos desde el punto de vista material, moral, ético, cultural, espiritual. Y el propio Calvino dice que sean alentados tiernamente y tratados con gentileza. O sea, nos perdemos mucho cuando solo decimos criarlos. No, este criarlo da o tiene que ver mucho con la excelencia y el trato especial. En vez de exasperar, fijaos, en vez de provocar a ira con conductas, con palabras, con acciones de este tipo, el apóstol Pablo nos plantea la responsabilidad de este criadlo, atendedlo tiernamente. Tiene que ver con una actitud de trato exquisito, delicado, como el trato del artista que trabaja en una obra delicada, haciéndolo todo con el máximo cuidado. Criarlo de manera que tengamos la preocupación de no romper al niño en ninguna de sus facetas. Pablo está reconociendo cuán delicada es la personalidad de un niño y la necesidad que tiene de un trato absolutamente exquisito. Y esto confronta con lo que estábamos hablando antes de no exasperarlos y no provocarlos a ira, ¿veis? Hace poco leía de uno de los primeros grandes pintores americanos, Benjamin Wells, que cuando era pequeño, la madre salió fuera de compra y le dejó a su cargo a su pequeñita hermana, más pequeña, él era pequeño, pero le dejó a cargo de Sally, su hermana más pequeña. Y en la ausencia de la madre, aprovechó el momento para investigar por la casa y descubrió unos frascos de tintas de colores y se le ocurrió coger a su hermana, tenerla allí sentada y con los frascos de pintura hacerle un retrato. Muy infantil, ¿verdad? Pues trabajaba con esto
algunos botes se le cayeron, la casa quedó manchada, algunas cosas estropeadas sin remedio. Montó un buen circo allí. Cuando llegó la madre, vio el estropicio y podía haber exasperado y podía haber provocado ira al hijo. Vio el estropicio, se recompuso, quedó callada, cogió el papel en el que Benjamín estaba dibujando y dice la madre: ¡Oh! ¡Es Sally! Y le dio un beso a Benjamín. Este hombre, aún de mayor, solía decir: ese beso de mi madre me hizo pintor. Si la madre hubiese actuado con él: ¡ay, qué vela que me han montado! ¿Ahora qué hago con la alfombra? No sé. Ese chaval a lo mejor no se le ocurre volver a tocar tinta. Sin embargo, esta actitud de criarlo, de sustentarlo como vaso frágil, fue el estímulo que hizo que este hombre tuviese o fuese uno de los mejores pintores de la época. Así que hemos de cultivar esta actitud de delicadeza, de dulzura extrema en el cuidado de los hijos y del resto de pequeños con el que nos relacionamos. Cualquier mala palabra es o puede ser absolutamente destructiva. Decimos, los niños son de goma, los niños son esponjas, es diferente y lo reciben todo. Así que esta es la primera cuestión de criarlo, que tiene que ver con la actitud que hemos de tener, esta actitud de estar tocando algo súper frágil, pero de mucho valor. La acción, criarlo como, dice, en disciplina. Esto tiene que ver con el qué se hace, no con el cómo, sino con el qué. La palabra que se utiliza aquí, normalmente, criarlo con disciplina, criarlo con disciplina casi nos comunica superficialmente esa idea. Hay que criarlo con mano dura. Pues no, lo de criarlo es todo lo contrario, y aquí la palabra que se utiliza para disciplina es una palabra que es entrenamiento. Así que, si juntas criarlo con disciplina, entrenamiento, es trato como a vaso frágil, como una obra de arte de mucho valor, y ahora entrenamiento. Un entrenamiento que después tiene algunas pautas que pueden incluir la disciplina del castigo, pero no es eso en primera instancia. Es la educación del niño mediante el uso de reglas y normas, porque no las conoce, no las sabe, de recompensas, si es necesario, de castigo, si procede. El problema es que como nos movemos entre los extremos, o estamos en la dura y ruda disciplina autoritaria, o nos movemos en la permisividad y en la relatividad de todo bueno. O sea, no encontramos fácilmente el equilibrio. Y podríamos decir que lo opuesto a la mala disciplina no es la ausencia de disciplina. Lo opuesto a la mala disciplina es la disciplina equilibrada y la disciplina controlada y la disciplina en el espíritu. Martin Lloyd-Jones, comentando este texto, dice: cuando estás disciplinando a un niño, deberías primero controlarte a ti mismo. ¿Qué derecho tienes de decirle a tu hijo que necesita disciplina cuando obviamente la necesitas tú mismo? El dominio propio, el dominio de carácter, es un prerequisito esencial en el control de los demás. ¿Cómo puedo pretender disciplinar a mi hijo si he perdido el control absoluto de mis actos? ¿Cómo podría la madre de Benjamín disciplinar a su hijo si cuando entra en casa se vuelve loca, histérica, y le da 2 tortazos y no sabe? Y le pide disciplina al hijo para que no vuelva a tocar un frasco de pintura. ¿Me entendéis? Y sigue diciendo el texto: criarlos en disciplina, en esta dinámica de educación mediante normas y reglas. Y ahora dice amonestación y amonestación. Ahora está hablando con esta palabra del uso de la lengua. O sea, primero la actitud, la disciplina, y ahora tiene que ver con lo que se dice al niño. Con lo que se dice al niño. Es decir, con la acción formativa del niño en base a las palabras, la enseñanza, la advertencia, el aliento,
Y en torno a esto tan solo basta con recordar algunas palabras de Proverbios para ser capaces de tomar conciencia de la trascendencia de las palabras. Que a los niños justamente medimos menos que con nadie. O sea, yo hablo con Emilio y mido mis palabras. Hablo con un chiquillo de 5 o 6 años, pues soy más liviano en el control de mis palabras. Proverbios 18:21. Muerte y vida están en el poder de la lengua. Que exagerado el libro de Proverbios, que tiene un sistema de... Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Necesitamos medicina, no golpes de espada, ¿no? Proverbios 16:24. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Salud para los huesos. Hace poco leía el testimonio de un hermano que estoy siguiendo en formación, y él hablaba del poder de las palabras cuando, siendo pequeño y una familia de muchos hermanos, quedan huérfanos. La madre, para controlar el desbarajuste de tantos niños chicos, a él en concreto, que era un poco más rebelde de lo normal, siendo muy pequeño, ¿no?, se le ocurrió un mantra y le decía: ten cuidado que en cualquier momento Dios te puede dar un puñetazo. Que bueno, ¿verdad?, para que el chaval vaya derecho y recto por la vida. Ten cuidado que en cualquier momento Dios te puede dar un puñetazo. Cuando sales a la calle, acuérdate, pórtate, que Dios en cualquier momento te puede dar un puñetazo. Y este hombre en su testimonio decía que por décadas vivió asustado. Dice, cuando era niño tenía pesadillas en las que iba por la calle y de pronto un gran puño golpeaba y me arrancaba la cabeza. Pero qué original esta señora, ¿verdad? Ten cuidado, pórtate bien, que Dios en cualquier momento te arranca la cabeza, te da un puñetazo. Dice, para mí Dios era el Dios de los puñetazos. No podía contemplar en Dios nada de misericordia, de compasión y de gracia. Se había fijado en mi alma una visión tan distorsionada de Dios que por años huía de todo lo que significaba Dios. Porque una vez o varias veces la madre impregnó su alma de esta sensación. Ahora tendríamos que preguntarnos cómo calificas tus palabras hacia los niños, hijos, nietos, sobrinos, alumnos. ¿Como golpes de espada o como dulce miel? Sirva esta reflexión para que cuando vayamos a abrir nuestra boca hacia los pequeños, nos paremos a pensar 2 veces antes de largar palabras a golpe de espada. Y en última instancia, el texto que tenemos: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta es la calidad que se requiere, la calidad. Toda la atmósfera que envuelve la dinámica de la relación entre padres e hijos, la actitud que hemos dicho, la disciplina, la amonestación, deben ser tales que el Señor mismo pueda poner su sello de aprobación sobre lo que tú y yo hacemos en nuestra interrelación con los niños. Del Señor, amonestación del Señor. Lo que hacemos y decimos debe de contar con su aprobación. Lo que hacemos y decimos debe fluir del fruto del Espíritu, que hemos mencionado otra vez. Amor, lo que voy a decir está lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia. ¿O es que se me han ido los nervios? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces estaremos sirviendo a los niños conforme a la voluntad del Señor. Quiera el Señor añadir su bendición sobre esta reflexión de su palabra
y que nos ayudes a ser los hijos que debemos de ser, dependiendo de nuestra edad y nuestra situación, honrando y obedeciendo, si es el caso, a nuestros padres, y en este doble llamado de evitar provocar a ira y exasperar, porque vamos a provocar desánimo o rebelión, y las dos cosas son malas, implementando la actitud que el Señor quiere para nosotros, criándolos en disciplina y amonestación del Señor. Que Él nos ayude.